Hoy estamos en el primer Congreso Nacional de Innovación de la APD y tenemos con nosotros a uno de los ponentes. Acaba de realizar su ponencia y vamos a charlar un poco sobre la innovación. Muchas gracias por estar con nosotros, Félix. Muchas gracias a vosotros. Félix Lozano. Y quería empezar te quiero comentar cuál fue el propósito primigenio por el que tú creas Team Labs. Team Labs, como ya te sugiere el nombre, es un equipo, por lo tanto ya no soy yo solo, sino es un equipo, todo lo que hacemos en equipo, y es un laboratorio. Es un laboratorio, un espacio donde aprender pues con prueba y error, como en cualquier laboratorio. Estas son las dos principales motivaciones quizás, o sea, tener un equipo con el que experimentar lo nuevo, o sea, en un momento de cambio tremendo en la sociedad, pues tener la oportunidad de construir un espacio donde pudiésemos en equipo, ¿no? Con el instrumento tan maravilloso que es el aprendizaje en equipo, ¿no? Entre el conocimiento compartido, la visión y las miradas diferentes que se van complementando, aprender haciendo cosas, aprender con esta única obsesión, tantear y abordar en principio los grandes problemas o el cambio necesario de un mundo que estamos viendo que requiere una mirada distinta, ¿no? ¿Te defines o os definís más como empresarios o como emprendedores? Nosotros creemos que esto ya es algo antiguo también, ¿no? Creemos que emprender o dirigir una empresa o hacer empresa tiene los dos mismos apartados. Tienes que saber explorar y saber explotar, en el buen sentido, ¿no? Explorar y explotar forma parte del mismo juego. O sea, antes, en el siglo XX sí que se hacía más esa distinción de el que sabe arrancar, luego no sabe gestionar o no sabe... yo creo que hoy en día los cambios son tan grandes que el empresario tiene que seguir explorando constantemente. O sea, el empresario tiene que volver a la casilla de salida una y otra vez. No puede pensar, no, yo ya sé cuál es mi negocio, sé cuáles son las necesidades de mi cliente, por lo tanto ya voy a hacer solamente una labor de eficiencia, de ajustar aquí la operativa para que la empresa siga funcionando. Creo que hoy en día nadie se plantea eso, cualquiera sabe que a la vuelta de la esquina está una competencia nueva que le saca del mercado, por lo tanto hay que estar constantemente explorando y al mismo tiempo que esa exploración tenga una aplicación inmediata, una validación por los clientes, por lo tanto hacer de empresa. Entonces, creo que me pondrías en un aprieto. Si me dices emprendedor o empresario, te diría son lo mismo. Concepto híbrido, ¿no? Sí, hoy en día son lo mismo. Learning by doing, aprender haciendo. Suena estupendo, pero ¿cómo esta frase encaja con el ecosistema de este país, que es poco dado a hacer mientras aprendes? Es más, primero yo aprendo y luego ejecuto. ¿Cómo? ¿Habéis tenido algún problema a la hora de desarrollar vuestro modelo con el ecosistema que tenemos, o la gente que viene por abajo ya está mucho más preparada en este tipo de entornos? Sí, primero, aprender haciendo es lo natural, no es una metodología sofisticada. Pero nosotros hemos aprendido, y me da la sensación de que estamos en la misma generación, la misma edad, que nosotros aprendíamos estudiando. Claro, yo no sé si aprendíamos, o sea, nos enseñaban estudiando, pero yo voy a la etapa previa. Antes de entrar en la escuela, tú aprendiste a hablar sin que nadie te enseñase. ¿Y cómo aprendiste? Hablando, aprendiste a hablar hablando. Gracias a que la gente te dejaba, que balbuceases, que te equivocases, incluso le caía en gracia, a ti te motivaba, mira, no pasa nada porque diga una palabra con lengua de trapo. O sea, de natural, por eso digo que el aprendizaje natural es el de aprendo haciendo, aprendo a andar andando, aprendo a hablar hablando.
Luego otra cosa es cuando entramos en el sistema educativo, digo en nuestra generación, cuando ya alguien pues ya se puso delante de nosotros y empezó a decirnos qué era lo importante que teníamos que estudiar y memorizar y pasar por un examen y socializar en un grupo, o sea, luego ya se complica la vida mucho, ¿no? Por suerte, estas nuevas generaciones que entran en un sitio como Teen Labs, estos chavales que han nacido ya en el siglo XXI, no tienen esa inercia de tener que leerse las instrucciones antes de empezar a funcionar con algo, ¿no? Lo ves, ¿no? Como ellos no tienen ningún miedo. Mi hija de 5 años no tiene ningún miedo de cogerme el teléfono y empezar a hablar con Siri y desconfigurarme la configuración. No tiene ningún miedo. Estos jóvenes actúan y si yo le dijese a mi hija, espérate, léete estas instrucciones, pues diría, pues qué pérdida de tiempo, ¿no? Pruebo, aprendo rápido y no tengo miedo a romper. ¿Y cómo ves a nuestro país con respecto a otros? Porque acabamos de escuchar al ministro, que ha abierto la sesión de hoy, diciendo algo que es un poco escalofriante, ¿no? El índice mundial de innovación, de 129 países, España ocupa el puesto 29, que no le corresponde con respecto a su peso específico que tiene en la economía mundial, que creo que es el número 14. Y también en temas de innovación, nosotros somos un país que invierte poco, ¿no? Invierte el 1,2% de su riqueza, cuando otros países están en el 2% y el proyecto europeo es en el 3%. ¿Nuestra posición de partida es bastante peor que la de otros países, o va un poco por capas sociales, o va un poco por generaciones? O sea, creo que tenemos unos lastres culturales que hay que tener en cuenta. O sea, tampoco podemos mirar para otro lado e intentar justificarlo rápidamente, ¿no? Somos una cultura latina. Yo no hablo solamente de España, sino hablo precisamente de los 4 países que están a la cola de esos índices de factor cultural de innovación, especialmente en los jóvenes, ¿no? Yo creo que la cultura latina tiene algunas dificultades frente a las culturas del norte en términos de innovación, ¿no? Alguna de ellas es el miedo, el miedo. Somos muy temerosos, ¿no? Tenemos una dificultad grande de confiar. Algunos achacan ese miedo, a veces ficticio, a nuestra educación pretérita. Sí, claro, yo ahí no me meto en ningún jardín en ese sentido, ¿no? No sé por qué, pero sí sé que tenemos una especial aversión al riesgo, fruto del miedo a equivocarnos. ¿Y cómo ves las autoridades españolas a nivel estatal, a nivel regional, a nivel región y comunidades autónomas? ¿Este discurso que te estoy escuchando está metido en ellas? Desplegar un cambio cultural requiere mucho tiempo y requiere una apuesta continuada en el tiempo. O sea, por mucho que lances un proyecto de cambio cultural a bombo y platillo, si el siguiente gobierno que entra lo tira por tierra o se utiliza como arma arrojadiza entre partidos políticos, pues ahí sí hay un reto importante, ¿no? Estamos hablando de innovación, es largo plazo, aprendizaje es largo plazo. Pues estamos hablando de tener como decía antes, una práctica continuada en el tiempo que te permita cambiar un modelo mental. Ahora vamos a hablar un poco de generaciones y hablando de un concepto que se ha puesto muy de moda, pero que siempre estuvo ahí, que es la empleabilidad. La gente todavía confunde con mucha frecuencia tener un puesto de trabajo con tener empleabilidad. ¿Qué tienes que comentar al respecto? Nosotros creemos que los puestos de trabajo no te los va a dar alguien, sino que vas a tener que o crearlos o ganarlos o demostrar que tu interés vital coincide con esa actividad que te están proponiendo, ¿no?
nuestro modelo es fundamental. O sea, si nuestros estudiantes no se conectan con su interés vital, con las cosas que les gustan, sean las que sean, con mucha dificultad van a aprender. Nosotros no educamos, nosotros facilitamos el aprendizaje. Facilitar el aprendizaje tiene que tocar la fibra de la voluntad de aprender. Es el individuo el que quiere aprender. Uno solo aprende cuando quiere aprender, cuando por el interés que tengo en desarrollar mi proyecto o mi puesto de trabajo o lo que quiero, estoy en algo que me apasiona, estoy dispuesto a aprender lo que sea necesario. Eso yo entiendo que es más sencillo hacerlo en las capas de jóvenes, porque una persona adulta, no quiero establecer ningún corte en años, yo creo que además de aprender debe primero desaprender, porque tiene unos códigos de creencias que dices, mira, es que no soy capaz de poder compatibilizar mis conocimientos actuales con lo que viene. Entonces casi es mejor dejar un hueco en tu escala hasta de valores para saber realmente que las cosas han cambiado y que una persona tiene que desaprender. Ha creado un modelo que es pionero en Europa, y hablando de Europa, ¿tenéis previsto abrir en más países, siendo tu fuente de inspiración Finlandia? Desde el arranque del proyecto, o sea, el proyecto Mondragón y Team Academy, el proyecto de la confluencia de estas dos filosofías pedagógicas, constituyeron desde el primer día una red internacional, como no podía ser de otra forma, teniendo en cuenta que nuestros estudiantes tienen que viajar por el mundo durante los 4 años haciendo proyectos en diferentes entornos culturales y ensanchar así su visión global, ¿no? El ciudadano del siglo XXI requiere tener ese ensanchamiento vital, ¿no? Y para eso constituimos esta red que está en diferentes países, donde por un lado nuestros estudiantes recalan, nunca le llamamos estudiantes a nuestros emprendedores o en equipo o laners, que es la mejor manera, ¿no? Pues tienen bases para trabajar desde esos países, y eso nos ha ido obligando siempre a tener un despliegue internacional en el proyecto. Y entonces, bueno, pues llevamos en esos 10 años ahí construyendo relaciones, construyendo otros laboratorios, aprendiendo de cómo deben ser los entornos que construyan el contexto adecuado para que esta tipología de personas se desenvuelva en cualquier país del mundo, ¿no? Qué bueno. Félix, hasta aquí hemos llegado. Félix Lozano, un auténtico personaje. Mil gracias por haberos acompañado. Muchas gracias, muy amable. Venga. Gracias.